Un niño de 6 años se sentó junto a la tumba de su madre, susurrando, «Ella sigue viva». Todos pensaron que era solo la fantasía de un huérfano afligido, hasta que un millonario decidió escuchar y desenterró la verdad que dejó a todos sin palabras. El viento se movía por el cementerio como una vieja canción, la de Low Hallow, llena de cosas que solían ser. Las ramas de los árboles chasqueaban suavemente en lo alto, dejando caer hojas quebradizas sobre el camino. En el extremo más lejano del terreno, donde las tumbas eran más antiguas y solitarias, un niño pequeño se arrodillaba junto a una piedra, demasiado sencilla para lo mucho que significaba. Kevin Dawson tenía 6 años. Su chaqueta le quedaba 2 tallas grande y la llevaba abrochada hasta la barbilla, pero eso no impedía que el viento se colara. Tenía los nudillos rosados por el frío, apretados alrededor de un puñado de hierba húmeda que había arrancado sin darse cuenta. Miraba la tierra como si lo hubiera traicionado. «Ella no se ha ido», susurró, con voz temblorosa. «Todavía está ahí abajo. Puedo sentirla». No había nadie que respondiera, solo el murmullo del tráfico lejano y el chirrido de una puerta de hierro abriéndose. Desde la distancia, Ethan Langley solo pretendía pasar, con un ramo en la mano, un deber en su corazón. Venía cada año el mismo día a la misma tumba, para decir en voz alta cosas que nunca había dicho cuando ella vivía. Pero hoy, sus pasos se ralentizaron. Había un niño solo junto a una tumba reciente, hablándole a la tierra como si escuchara. Ethan se detuvo al pie de la ladera. No había querido interferir, pero algo en el niño, su quietud, su voz, la forma en que no lloraba ruidosamente sino que lo contenía todo en su pecho como un secreto, lo detuvo. La tumba llevaba un nombre que no reconocía, Claire Dawson. Sin flores, sin fotografía, solo una simple lápida y una fecha apenas de 2 semanas atrás. Se acercó. «Hola». Kevin se sobresaltó pero no huyó. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sus labios se movieron antes de que saliera el sonido. «¿Sabes cómo saber si alguien sigue respirando bajo tierra?» A Ethan se le cortó la respiración. Se arrodilló a su lado, el viento tirando de su abrigo. «No», dijo suavemente. Pero no es algo que un niño pequeño deba preguntarse. La voz de Kevin era apagada, pero llevaba una agudeza que era más vieja que él. «Mintieron sobre cómo murió. Dijeron que se quedó dormida conduciendo, pero mi mamá nunca conducía cuando estaba cansada, nunca. Y no me dejaron verla, ni una sola vez». Ethan miró la tumba, a la tierra que no parecía haberse asentado bien. «¿Quiénes son ellos?» Kevin dudó, luego, como recitando de memoria, la gente del lugar donde trabajaba. El hombre de los dientes brillantes y la mujer que habla como si siempre estuviera sonriendo, incluso cuando es mala. Ethan lo miró. «¿Recuerdas sus nombres?» Kevin asintió. «El señor Grayson y la señora Caldwell». Ethan parpadeó. «Walter Grayson». El nombre resonó fuerte en su memoria. Ethan una vez había donado al centro de atención para ancianos que dirigía Grayson. Grandes promesas, gran prensa. Se suponía que era un lugar de dignidad. «¿Qué te hace pensar que todavía está viva?», preguntó Ethan. Kevin colocó la palma de la mano en el suelo. «Porque sueño con ella, y en el sueño, no está muerta. Está llamando mi nombre». Por un momento, ninguno habló. El viento se calmó. Una hoja aterrizó en la lápida, luego se deslizó. «Yo también solía soñar con mi madre», dijo Ethan finalmente. «Ella murió cuando yo tenía tu edad». Kevin se giró hacia él, con los ojos muy abiertos. «¿Alguna vez sentiste que nadie te creía?» «Todo el tiempo». Se sentaron allí un largo minuto, 2 extraños conectados por el dolor y un silencio que nadie más podía soportar. Luego Kevin dijo muy suavemente, «Si alguien la puso aquí solo para hacerla desaparecer, ¿es eso como un asesinato?» Ethan miró al niño, realmente lo miró, y en el rostro de Kevin vio algo inquietantemente familiar, no solo tristeza, sino injusticia. Un niño que llevaba algo que pertenecía a los adultos que le habían fallado. «Sí lo es», dijo Ethan. «Y si eso fue lo que pasó, alguien debería saberlo». La voz de Kevin apenas era audible. «Entonces desentérrala, por favor. Alguien tiene que verificarlo».
Una ráfaga de viento se levantó. Ethan se puso de pie, sin saber qué decir, sin saber por qué le temblaban las manos. Miró la tumba de nuevo, luego al niño cuyo mundo entero había sido enterrado demasiado pronto. Detrás de ellos, se acercó una anciana, Martha Jenkins, que cuidaba las flores del cementerio. Llevaba una regadera y una mirada que decía que había visto demasiado durante demasiados años. Le dio a Ethan un ligero asentimiento, luego miró a Kevin. Ha estado viniendo aquí todos los días, dijo. Siempre se sienta en silencio. Dice lo mismo, mi mamá no murió bien. Ethan asintió lentamente, con la garganta apretada. Podría tener razón. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se abrió en el corazón de Ethan Langley. No por el dolor, sino por el reconocimiento. El pasado tenía una forma de repetirse en diferentes niños, en diferentes días, en diferentes tumbas. Solo que esta vez, él no se iría. Ethan Langley no hablaba de su pasado, ni en entrevistas, ni en discursos de gala, ni siquiera en el elegante silencio de su ático en lo alto con vistas a la bahía. La gente asumía que su naturaleza tranquila provenía de un lugar de refinamiento. En verdad, provenía de la memoria. Algunas puertas, cuando permanecen cerradas demasiado tiempo, se abren chirriando con fantasmas. Era millonario según todas las métricas públicas, un exitoso fundador de tecnología, un inversor estratégico y un filántropo con su nombre grabado en mármol en más de un hospital infantil. Pero la parte de Ethan que nunca cambió, la parte que mantenía oculta, era un niño que una vez se sentó en un banco de metal fuera de un hogar de acogida del condado, esperando a una madre que nunca regresó. Ese día también había llovido. No había tenido la intención de visitar el cementerio más allá del deber, un ramo, una oración, un tranquilo paseo de regreso al coche. Pero algo en la voz del niño, la desesperación con forma de esperanza, había seguido a Ethan a casa y se sentó con él durante la cena, a través del sonido amortiguado de su televisor, a través de la larga noche en la que no podía dormir. ¿Sabes cómo saber si alguien sigue respirando bajo tierra? Esa pregunta no debería haber salido de un niño, y sin embargo, Ethan se había hecho una versión de ella cada año desde que tenía 7. Recordaba sentado en ese hogar de acogida en la Ohio rural, aferrado a un dibujo a crayón de su madre con un vestido amarillo, el que llevaba la última vez que lo arropó. No sabía que estaba enferma. Nadie se lo dijo hasta que fue demasiado tarde. Sin funeral, sin tumba, solo una carpeta de papeles de alta y un nuevo apellido al final de la semana. Algunos niños, dijo una vez su primera trabajadora social con frialdad, se aferran a la idea de que la gente les debe algo. Es mejor que aprendan pronto, nadie lo hace. Él lo hizo, y luego pasó las siguientes 3 décadas demostrándole que estaba equivocada. A la mañana siguiente, Ethan se sentó en la ventana de su estudio, la luz del sol inundando el suelo de madera. No había tocado su café. Su teléfono se iluminó 2 veces con mensajes de un miembro de la Junta y una socialité. Ignoró ambos. En cambio, abrió su portátil y tecleó 2 palabras, Claire Dawson. No esperaba mucho, un obituario estándar, quizás un informe médico. Pero lo que apareció fue casi nada. Un breve artículo con plantilla, enfermera local muere en accidente. Le sobrevive un hijo. Sin foto, sin detalles del servicio, sin GoFundMe, solo un nombre enterrado como la propia mujer. Se recostó en su silla. Algo no estaba bien. Esa tarde, condujo hasta la dirección que el niño le había dado. El lugar parecía más una iglesia reutilizada que una instalación estatal, pintura blanca descascarillándose, un columpio sin columpios. Y a través de una estrecha ventana del sótano, vio a Kevin sentado en el suelo, con las manos en el regazo, los labios moviéndose en silencio. ¿Orando? Quizás, o esperando. Ethan había hecho lo mismo a esa edad. Dentro, la mujer de la recepción tenía una sonrisa cansada y masticaba chicle con indiferencia. Cuando Ethan preguntó por Claire, su tono cambió como una cortina que se cierra. Era una de las nuestras, muy dulce, muy trágica. Se quedó dormida al volante o algo así. Los niños no siempre lo entienden bien, ya sabes. Quieren a alguien a quien culpar. ¿La conocía personalmente?, preguntó Ethan. Los ojos de la mujer parpadearon. No muy bien. Se mantenía reservada. Pero,
Oye, algunas personas simplemente se quiebran. Ethan le dio las gracias y se fue. Pero las palabras se le quedaron grabadas, algunas personas simplemente se quiebran. Era el tipo de cosas que la gente decía para hacer las paces con lo feo, para suavizar los bordes incómodos de la culpa y la complicidad. Sonaba razonable. Sonaba ensayado. Le puso la piel de gallina. Esa tarde, Ethan llamó a una amiga, Tina Morales. Una vez había sido voluntaria para su fundación y ahora trabajaba a tiempo parcial como enfermera de hospicio. Cuando mencionó a Claire Dawson, hubo una pausa. Trabajaba en el centro Rosey, ¿verdad? Sí. No se suponía que muriera. Ethan se congeló. ¿Qué quieres decir? La voz de Tina era apagada. Me llamó la semana anterior. Dijo que algo no estaba bien. Que algunos de los pacientes mayores estaban muriendo demasiado rápido. Dijo que tenía nombres, documentos, algo que iba a denunciar. Luego desapareció. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿A quién se lo iba a decir? Walter Grayson dirige la mitad de esta ciudad. ¿Y sabes lo que dijeron? Que Claire tenía problemas de salud mental, que era inestable. Pero no lo era. Solo era honesta. Ethan no dijo nada durante un largo tiempo, luego finalmente, ¿qué haría que alguien matara a una mujer como ella? La respuesta de Tina fue rápida. La verdad. Eso es lo que mata a la gente, Ethan. El tipo de verdad que no se puede comprar ni enterrar. Caminó por la orilla esa noche. La marea estaba baja, el viento cortante y salado. Pensó en su madre, cuyo nombre ni siquiera estaba en una lápida. En Kevin arrodillado en la tierra. En Claire Dawson, borrada sin ruido. Había pasado su vida construyendo cosas, aplicaciones, empresas, legados. Pero ahora, solo bajo un cielo en blanco, Ethan se dio cuenta de algo que no había dicho en voz alta en décadas. Nunca me fui, susurró. En realidad no. El niño del hogar de acogida, el niño del banco, todavía vivía en algún lugar dentro de él, esperando que alguien dijera la verdad. Ethan miró al mar y se ajustó el abrigo. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que debía hacer. Al día siguiente, Ethan se paró frente al orfanato, con el cuello del abrigo levantado contra el viento, observando a un grupo de niños pasar por la puerta con una acompañante detrás. El edificio mismo parecía cansado, pintura descascarillada alrededor de las ventanas, una combadura en la barandilla del porche, el olor a pasta hervida y líquido de limpieza, incluso desde fuera, seguía siendo perceptible. Kevin estaba entre ellos. Ethan reconoció su andar, ese arrastrar lento y cuidadoso que los niños desarrollan cuando aprenden a no esperar demasiado rápido. Esperó a que el grupo pasara, luego los siguió a distancia. El parque estaba tranquilo, las hojas comenzaban a cambiar de color, algunas ya caían como viejos secretos de los árboles. La mayoría de los niños se dirigieron a los columpios o las barras, pero Kevin no. Vagó hacia el borde, se sentó bajo un olmo y comenzó a dibujar algo en la tierra con un palo. Ethan se acercó lentamente, inseguro de lo que diría. Había reglas sobre estas cosas, límites, pero algo dentro de él, una voz largamente enterrada, le dijo que este no era un momento ordinario. Era un punto de inflexión, una ventana, y las ventanas no permanecían abiertas para siempre. Hola, dijo suavemente, arrodillándose a unos pocos pies de distancia. ¿Me recuerdas? Kevin levantó la vista. Por un segundo, su rostro se iluminó con reconocimiento, luego se apagó, a la defensiva. No le dije a nadie, dijo, como me pediste. Ethan sonrió débilmente. No tenías por qué hacerlo. Volví porque quise. Kevin volvió la mirada a la tierra. La mayoría de la gente no regresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves, objetivas, demasiado viejas para la boca de un niño. Ethan dejó que el silencio se extendiera antes de responder. Solía pensar lo mismo cuando tenía tu edad. Solía esperar a alguien que nunca vino. Kevin lo miró, frunciendo el ceño. ¿Tu mamá? Ethan asintió. Se enfermó. Nadie me lo dijo hasta después de que ella se fue. Sin despedida, simplemente se fue.
Y luego todos esperaban que estuviera bien con eso, pero no lo estaba. Kevin parpadeó lentamente, como si el pensamiento fuera demasiado grande para su pecho. Dijeron que mi mamá chocó contra un árbol, dijo. Pero ella no haría eso. Era cuidadosa. Ni siquiera le gustaba conducir de noche. ¿Te dejaron verla?, preguntó Ethan en voz baja. Kevin negó con la cabeza. Dijeron que era mejor así. Ethan exhaló por la nariz. ¿Para quién? Kevin no respondió, pero sus dedos se apretaron alrededor del palo en su mano. Ella solía cantarme, dijo el niño, con la voz bajando a un susurro. Antes de acostarme. Tenía una cicatriz en la muñeca, con forma de luna creciente. Solía trazarla con mi dedo hasta que me quedaba dormido. Ethan tragó saliva con dificultad. A veces la gente olvida que las vidas reales tienen ese tipo de detalles. ¿Cómo qué?, preguntó Kevin. Como canciones antes de acostarse, cicatrices con forma de lunas, la forma en que alguien siempre le quita la corteza a tu tostada. Cosas reales, no solo lo que escriben en los informes. Kevin lo miró por un largo tiempo. Luego, ¿crees que ella todavía está ahí abajo? La pregunta era tan cruda que dolía. Ethan dudó. Creo que algo no está bien. Y cuando algo no está bien, no te vas, preguntas. A ellos no les gustan las preguntas. Ethan asintió. Tampoco cuando yo era pequeño. Pero hacerlas de todos modos es a veces lo más valiente que podemos hacer. Kevin volvió a mirar la tierra. Tengo un dibujo. ¿Quieres verlo? Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel arrugado. En él había un boceto, infantil, tembloroso, pero Ethan podía distinguir el rostro de una mujer de pelo largo, un collar con un pequeño círculo y un niño a su lado con estrellas en los ojos. Fue la noche anterior, dijo Kevin. Me arropó y dijo que me vería después del trabajo. Esa fue la última vez. La voz de Ethan era ronca cuando habló. Parece alguien que no pudo despedirse. Kevin asintió una vez. Esa es la peor parte. Se sentaron allí en silencio por un rato, el viento levantando hojas alrededor de sus pies. Luego una voz llamó desde el otro lado del parque, Kevin, vamos. Era la acompañante, cansada, impaciente. Kevin se levantó a regañadientes, metiendo el dibujo de nuevo en su abrigo. Me tengo que ir, dijo. Pero gracias por volver. Ethan también se levantó. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo, escribió algo y arrancó la hoja. Mi número, si alguna vez necesitas hablar, o si recuerdas algo, cualquier cosa. Kevin tomó el papel con ambas manos, como si fuera frágil. Cuando el niño se dio la vuelta para irse, se detuvo y miró hacia atrás. Señor Langley. Sí. Es la primera persona que parece creerme. Ethan no habló. Solo asintió una vez, firme y seguro. Cuando Kevin desapareció de la vista, Ethan caminó lentamente hacia un banco cercano. Se sentó, con los codos en las rodillas, y miró el cielo sobre los árboles. Las nubes se estaban separando ahora, dejando pasar pequeños destellos de luz. En otra vida, alguien podría haberle dicho a Kevin que olvidara, que siguiera adelante. Pero Ethan lo sabía mejor. Olvidar no cura, solo entierra el dolor más profundamente. Había que nombrarlo, enfrentarlo, a veces incluso desenterrarlo. Y mientras el sol se derramaba entre las ramas, Ethan hizo una promesa silenciosa al niño, a la mujer con la cicatriz de luna creciente, y a la parte de sí mismo que nunca había dejado de esperar, esta vez, alguien regresaría. Antes de convertirse en un susurro en la tierra, Claire Dawson fue una llama silenciosa, constante, atenta, demasiado modesta para llamarse valiente. Trabajaba en el turno de noche en el centro de cuidado de ancianos Rosey, escondido detrás de una colina con una valla blanca a las afueras del pueblo. El personal la llamaba confiable, los pacientes la llamaban amanecer, aunque ella llegaba mucho después del anochecer. Tenía manos amables, conocía el nombre del hijo de cada asistente y traía magdalenas de canela los viernes porque uno de los veteranos no podía dormir sin ese olor. No se quejaba, no chismorreaba, y eso, quizás, fue la razón por la que su ausencia fue tan fácilmente reescrita.
Las luces del pasillo siempre parpadeaban cerca de la habitación 12B, y Claire había bromeado una vez, en voz baja para sí misma, que era el latido del edificio. Pero no estaba sonriendo la noche que abrió el historial de la señora Tamlin y vio su nombre marcado como DNR, no reanimar, sin autorización familiar alguna. Claire había estado con ella esa mañana. La señora Tamlin había comido 3 fresas y le había contado sobre el barco de pesca de su difunto esposo. No se estaba muriendo, tenía planes, quería ver las hojas de otoño una vez más. Pero al anochecer, se había ido. El registro decía que se había aspirado en su sueño. Claire se quedó junto a la cama vacía más tiempo de lo necesario, mirando las sábanas bien metidas como si fueran a decir la verdad. Más tarde esa noche, habló con Tina Morales en la sala de descanso, con voces bajas bajo el zumbido de la luz de la máquina expendedora. Te lo digo, dijo Claire, con los dedos temblorosos alrededor de un vaso de espuma de poliestireno. No estaba lista. Algo no está bien aquí, Tina. He visto a 3 pacientes en una semana pasar de estables a muertos, todos marcados como DNR, todos sin llamadas a la familia, sin revisión, sin autopsia. Los ojos de Tina se abrieron. Claire, ten cuidado. Claire levantó la vista. Su voz no era de enojo, solo cansada y triste. Tener cuidado no ayudó a la señora Tamlin. Tina se inclinó. ¿Qué vas a hacer? Claire sacó una libreta de composición desgastada de su bolso, con páginas de notas manuscritas, fechas, iniciales. Estoy llevando un registro. Aún no sé qué está pasando, pero lo sabré. Llamaron a la puerta de la sala de descanso. Un hombre alto con una sonrisa pulcra entró sin esperar respuesta. Walter Grayson. Su traje a medida era del color del humo, su aliento ligeramente mezclado con menta y autoridad. Señoras, dijo, suavemente. Trabajando hasta altas horas. Claire se puso rígida. Tina sonrió débilmente. Solo terminando informes. Walter miró la libreta en el regazo de Claire, sus ojos se entrecerraron por medio segundo antes de volver a la curva del encanto. Sabes, dijo, acercándose al mostrador para servirse café, siempre he admirado la dedicación. Es rara en estos días. Pero la lealtad, eso es aún más raro. Se giró y miró directamente a Claire. Hay algo delicado en nuestro trabajo aquí. La gente no viene a Rosey para vivir para siempre, viene para ser aliviada suavemente, en silencio. A veces tenemos que ayudar en ese proceso con compasión, discreción. ¿Lo entiendes, verdad, Claire? Claire apretó la mandíbula. Entiendo que la atención debe ser honesta. Walter sorbió, sonriendo sin calidez. La honestidad es subjetiva. El consuelo, sin embargo, es un bien universal. Asegurémonos de recordar lo que importa. Salió de la habitación, dejando un silencio denso de cosas no dichas. Claire se puso de pie. Volvió a guardar su libreta en su bolso. Voy a hacer una copia de esto, susurró. Si algo me pasa, quiero que alguien lo sepa. Tina dudó. ¿Crees que él lo haría? Claire no respondió. Ese fin de semana, Claire y Kevin pasaron todo el sábado horneando pan de plátano. Él estaba de pie en un taburete, dejando caer chispas de chocolate en el tazón como pequeños deseos. Mamá, dijo de repente, ¿por qué no tienes más amigos? Claire se rió. Esa es una pregunta graciosa. Solo pregunto. Le limpió la harina de la mejilla. Algunas personas prefieren la tranquilidad. Pero te tengo a ti, y eso ya es un mundo entero. Él se detuvo. No estás triste, ¿verdad? Ella lo miró, realmente lo miró, y algo en su expresión parpadeó. No, cariño. A veces solo estoy cansada. Cansancio de adulto. Pero soy feliz cuando estoy contigo. Kevin apoyó la cabeza en su hombro. Estaré contigo para siempre. Y Claire, que había escrito el nombre de un reportero en una libreta que ahora guardaba en su bolso, cerró los ojos por un momento, más tiempo de lo habitual. Llegó el lunes. Llovió. Claire no fue al trabajo esa noche en coche, fue caminando.
Las llaves de su coche aún estaban en el bolsillo de su abrigo cuando la encontraron a la mañana siguiente. Al personal se le dijo que había habido un trágico accidente. Se quedó dormida al volante, dijo Walter solemnemente en la reunión matutina. Estas cosas pasan. No nos detengamos en ello. Tina se quedó congelada en su silla. No hubo un memorial, ni una foto en el tablón de anuncios, ni flores en el pasillo, solo un aviso en el calendario del personal de que sus turnos habían sido reasignados. Y cuando Kevin pidió verla, se le dijo al orfanato que ella no tenía parientes cercanos. Pasaron semanas. Tina intentó recuperar las pertenencias de Claire, pero el personal afirmó que no quedaba nada. Ni bolso, ni libreta, ni efectos personales. Debieron haber sido recogidos por el forense, dijo una empleada, masticando su chicle. O el condado. ¿Quién sabe? Tina se fue a casa esa noche y lloró en su cocina. En algún rincón de su mente, la voz de Claire resonaba: si algo me pasa, quiero que alguien lo sepa. Se sirvió un té, se sentó y comenzó a escribir todo lo que recordaba. Esa libreta ahora estaba en el cajón de su cómoda, intocada durante semanas, hasta la noche en que sonó el teléfono. Hola Tina, soy Ethan Langley. Nos conocimos una vez, hace años. Había algo en su voz, mesurado, pesado. Necesito preguntarte por Claire Dawson. Las manos de Tina temblaron. Fue asesinada, dijo suavemente. Nadie lo dirá, pero eso fue lo que pasó. Y creo que tú ya lo sabes. Hubo una pausa. Necesito esa libreta, dijo Ethan. Otra pausa. Luego una sola palabra. Sí. No todos en Rose Hill lo sabían, pero algunos sí, y algunos, quizás los peores de ellos, casi lo sabían. Estaba Pamela Reid, que vivía al lado de Claire y a veces le traía sopa enlatada cuando Kevin estaba enfermo. Ella también trabajaba de noche, en la oficina de correos, y mantenía sus cortinas cerradas y sus palabras aún más. La noche en que Claire desapareció, Pamela oyó gritos, no fuertes, controlados, precisos, como una advertencia pronunciada entre dientes apretados. Miró por la mirilla pero nunca abrió la puerta. Más tarde, cuando alguien le preguntó si había visto algo extraño esa noche, Pamela solo se encogió de hombros. No me pareció mi asunto. Así fue, habitación tras habitación, corazón tras corazón. Todos tenían una razón para no hablar. Eric Tully, el guardia nocturno de Rose Hill, solía ser paramédico. Ahora bebía demasiado y tenía una disputa por su pensión con la ciudad que lo amargaba. Recordaba a Claire, le gustaba, era amable. Pero también recordaba un cheque, grande, de aspecto oficial, que apareció el día después de su desaparición. Estaba etiquetado como transición anticipada de jubilación. Lo cobró, y cada mañana después de eso, se afeitaba mientras se negaba a mirarse a los ojos en el espejo. Pero no todos se habían resignado al silencio. Fue el oficial James Rowe quien abrió la puerta, aunque solo un poco. Era nuevo en el departamento, 30 años, honesto, quizás demasiado honesto, todavía llamaba a su madre todos los domingos, todavía creía obstinadamente que algunas líneas no debían cruzarse. Cuando Ethan Langley apareció en la comisaría, pidiendo acceso a un antiguo certificado de defunción, James no se rió de él. Escuchó, leyó, y luego frunció el ceño. Causa de la muerte, accidente vehicular. Sin testigos, sin foto, sin informe del forense. Golpeó el expediente 2 veces, luego se recostó en su silla. Esto fue tramitado a la fuerza. Ethan se sentó frente a él, tranquilo, ilegible. No tengo autorización para reabrir esto, dijo James, no oficialmente. Pero puedo decirte quién lo aprobó. Le entregó a Ethan un trozo de papel. Carl Newman, médico forense del condado. Ethan asintió, doblando el nombre y guardándolo en su cartera. James dudó. No puedo prometerte justicia, pero puedo ayudarte a buscar. Empezaron por la florista. Martha Jenkins había vendido flores fuera de Rose Hill durante 20 años. Su puesto era pequeño, de madera, con pintura descolorida y el tenue aroma a lavanda mezclado con tierra. Ahora vivía sola, en una casa llena de fotografías antiguas y sin voces con las que discutir.
Cuando Ethan la encontró, estaba recortando los tallos de claveles rosados. Sus dedos se movían lentamente, como alguien que había aprendido hace mucho tiempo a ser cuidadoso con las cosas frágiles. Recuerdo a Claire, dijo. Solía comprar lirios blancos para sus pacientes, pagados de su propio bolsillo. Me decía que las flores eran como nanas para los moribundos. Ethan asintió. ¿Recuerdas la noche que desapareció? Las manos de Marta se detuvieron. Luego, lentamente, volvió a tomar las tijeras. Pasó tarde, compró un ramo. Dijo que iba a ver a alguien que había estado solo demasiado tiempo. ¿Quién? No lo dijo. Pero sus ojos eran diferentes, como si ya se hubiera despedido de algo. Hubo una pausa, luego añadió, encontraron el ramo en un contenedor de basura a la mañana siguiente, intacto. Esa noche, de vuelta en casa de Ethan, dispuso cada pieza que habían reunido, la libreta de Claire, la declaración de Tina, las irregularidades en el certificado de defunción, el cheque que Tully recibió y que Tina había fotografiado en secreto, y ahora el recuerdo de Marta. Aún así, faltaba algo, la pieza clave, el momento en que el silencio se convirtió en complicidad. Llegó, como muchas cosas, a través de alguien inesperado. María Grayson no solía abrir el correo, pero Walter había sido descuidado esa mañana, y el sobre, liso, sin marcar, se había caído de su maletín. Casi no lo leyó, pero el nombre Claire Dawson estaba escrito con bolígrafo en la parte superior del memorando interno, y algo en ese nombre la tiró como un enganche en la tela. El memorándum era breve, estado de DNR procesado. No es necesario el contacto familiar. Acción final aprobada. Estaba fechado 2 días antes de la muerte de Claire. María había estado casada con Walter durante 22 años. Lo conoció en la Facultad de Derecho. Sabía cómo sonreía cuando mentía, sabía cómo su voz se volvía más tranquila, más fría, cuando estaba limpiando algo. También recordaba a Claire, la enfermera de ojos tímidos y manos firmes, la que le traía mantas extra a su madre cuando moría en Rosey. Esa noche, María no durmió. Se sentó al borde de la cama de invitados y miró el documento hasta que el amanecer lo tiñó de oro. No le dijo a Walter que lo sabía, todavía no. En cambio, llamó a Tina Morales. Necesito conocer a alguien, dijo. Alguien que crea que Claire no solo desapareció. Ethan se reunió con María 2 días después, en el reservado trasero de un café que olía a canela y a tranquila traición. Ella estaba serena, pero su voz tembló una vez. No quería creer que él fuera capaz de esto, dijo. Pero creo que siempre lo fue. Simplemente no quería verlo. Le entregó el memorándum. Sus ojos estaban vidriosos, pero secos. No puedo deshacer lo hecho. Pero si esto ayuda a ese niño a saber la verdad, entonces tómalo. Se puso de pie para irse, luego se dio la vuelta. ¿Sabes lo que Claire le dijo a mi madre el último día que estuvo viva? Ethan negó con la cabeza. Ella dijo, ya no tienes que tener miedo. Me quedaré. Ese era el tipo de persona que era, incluso cuando sabía que estaba rodeada de lobos. Esa noche, Ethan se sentó con Kevin en el parque de nuevo. El niño se había dibujado estrellas en las manos con un bolígrafo azul. Dijo que le ayudaba a sentirse cerca de ella. Creo que está orgullosa de ti, dijo Ethan. Kevin levantó la vista. ¿Por qué? Porque dijiste la verdad. Y la verdad es fuerte, incluso cuando se susurra. Kevin ladeó la cabeza. ¿Estamos ganando? Ethan sonrió débilmente. Estamos empezando a ser escuchados. El salón de baile olía tenuemente a dinero y a rosas dispuestas en altos jarrones de cristal que adornaban el centro de cada mesa cubierta con manteles de lino. Guirnaldas de luces centelleaban sobre los invitados como una mentira pulida. Era una gala benéfica para el cuidado de ancianos, organizada por la Fundación Rose Hill, y Walter Grayson era el orador principal. Ethan Langley no quería estar allí. Su traje a medida le quedaba como una armadura. Su sonrisa, cuando aparecía, era quebradiza. Caminaba entre donantes y miembros de la Junta con el peso de algo más que papeles en el bolsillo de su abrigo. Ahora llevaba la verdad de Claire, y le quemaba como calor contra la piel.
Walter estaba cerca del escenario, copa de vino en mano, su voz cálida mientras se inclinaba para encantar a la esposa de un juez local. Se rió, suave y ensayado, como si nunca hubiera escuchado el nombre de Claire Dawson en su vida. Ethan se acercó lentamente. No interrumpió. Esperó a que Walter se girara y lo viera. Hubo un parpadeo, reconocimiento, molestia, cálculo, y luego la máscara regresó. Señor Langley, dijo Walter, ofreciéndole una mano. No esperaba verlo esta noche. Ethan la estrechó brevemente. Yo tampoco. Walter señaló una mesa cerca del frente. Únase a mí. Creo que tenemos más en común de lo que piensa. Ethan lo siguió, el zumbido de los violines subiendo detrás de ellos. Cuando se sentaron, Walter se inclinó. Usted es un hombre que entiende de influencia, dijo. Ha construido imperios de la nada. Sabe lo que se necesita para ascender. No es pureza, es pragmatismo. Ethan no parpadeó. ¿Fue eso lo que le pasó a Claire? Pragmatismo. Walter sonrió finamente. Las tragedias ocurren. La gente trabaja demasiado, ignora sus límites. Ella estaba inestable cerca del final, errática. Usted ha visto los registros. He visto certificados de defunción falsificados y una orden de DNR que se procesó sin el consentimiento de la familia 2 días antes de su muerte. Walter hizo girar su vino. Tan dramático. Ha estado hablando con la gente equivocada. He estado hablando con la gente que fue silenciada, dijo Ethan, con la voz baja. Tina, María, incluso una florista recuerda más de lo que usted quiere. Walter se rió entre dientes. La memoria es algo frágil. La gente ve lo que necesita. No, respondió Ethan. La gente ve lo que les dicen que no vean. Pero recuerdan cuando se les ha pedido que olviden. Hubo una pausa. La mesa entre ellos parecía encogerse. Los ojos de Walter se endurecieron. No querrá hacerse mi enemigo. Ethan juntó las manos. Usted ya se hizo uno, cuando enterró a una madre antes de que su hijo pudiera despedirse. Walter se recostó, estudiándolo. ¿Quiere ser un héroe? Bien. Pero entienda lo que sucede después. Si sigue adelante, quemará más que mi nombre. Hundirá toda la fundación. Cientos de empleos, vidas, los mismos programas que usted una vez financió. No estoy aquí para rescatar una institución, dijo Ethan en voz baja. Estoy aquí por un niño que piensa que su madre sigue llamando su nombre desde debajo de la tierra. Walter se burló. Ahórreme la poesía. Ethan se puso de pie. Usted no se la merece. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Una última cosa, dijo, sin mirar atrás. No necesito destruirlo. La verdad hará eso por sí sola. Los nudillos de Walter se pusieron blancos en el tallo de su copa. Afuera, el aire de la noche era fresco, penetrante con el olor a pino y el distante aroma a leña. Ethan exhaló, la tensión retrocediendo lentamente de sus hombros como una marea. Caminó por el perímetro del salón de eventos y se detuvo cerca de la parte trasera, donde los contenedores de basura permanecían tranquilos e ignorados. No estaba seguro de por qué, pero algo en ello lo descartado, lo no visto le pareció apropiado. Fue entonces cuando la vio, María. Estaba de pie sola, envuelta en un chal, su expresión indescifrable. Él lo sabe, dijo suavemente. Ethan asintió. No le importa. Lo sé. Dudó, luego añadió, pero está equivocado. Se volvió hacia él, su voz quebrándose ligeramente. Tenías razón sobre Claire. Era el tipo de mujer que incomodaba a la gente porque decía la verdad con demasiada dulzura para que ellos la reconocieran como fortaleza. Ethan bajó la mirada. Ojalá la hubiera conocido en vida. María se acercó. Le habrías caído bien. Escuchas con los ojos. Permanecieron en silencio, el viento pasando como un fantasma. Luego María sacó algo de su bolso, una memoria USB. Él no sabe que lo copié. Registros hospitalarios,
Correos electrónicos internos, suficiente para hacer ruido. Ethan lo tomó con ambas manos. Tengo miedo, susurró ella. Él asintió. Yo también. Pero quizás no se trata de no tener miedo. Quizás se trata simplemente de hacerlo con miedo. María sonrió débilmente. Él siempre dijo que el miedo era una debilidad. Creo que olvidó que es donde comienza nuestra fuerza. Más tarde esa noche, Ethan se sentó en el estacionamiento del orfanato, mirando la ventana donde la luz nocturna de Kevin brillaba con un tenue azul. No entró. En cambio, dejó una pequeña bolsa de papel en los escalones. Dentro, un nuevo cuaderno de dibujo, un paquete de lápices de colores y una nota, para tus dibujos. Para tus estrellas. Para las cosas que intentaron enterrar pero que tú recordaste de todos modos. Cuando Kevin lo encontró a la mañana siguiente, no sonrió. Lo sostuvo, como alguien sostiene algo que nunca estuvo seguro de recibir. No como un regalo, sino como una verdad de vuelta. Dentro de la portada del cuaderno de dibujo había una sola frase escrita a mano por Ethan: la verdad es más fuerte cuando alguien se atreve a decirla contigo. La tierra siempre había guardado bien sus secretos. Esa mañana, el cementerio estaba más tranquilo de lo habitual, demasiado tranquilo para la primavera. Ni siquiera los pájaros se movieron cuando la furgoneta, sin distintivos pero decidida, atravesó las puertas. El aire estaba cargado con una especie de anticipación que olía débilmente a hierba mojada y a algo más viejo, algo hueco. Ethan estaba junto al oficial James Rowe, portapapeles en mano, botas firmes en el suelo, a solo unos metros de la tumba de Claire. El mismo lugar donde un niño pequeño había susurrado una vez a la tierra: ella todavía está ahí abajo. Hoy, escucharían. Había llevado semanas, permisos, financiación privada y un juez discreto que le debía un favor a María Grayson. Incluso entonces, todo se había hecho casi en susurros, sin prensa, sin multitudes, solo 5 personas que entendían lo que significaba perturbar a los muertos para dar paz a los vivos. El equipo forense estaba dirigido por la doctora Elena Bishop, una mujer de unos 60 años que llevaba su cabello gris recogido en una trenza por la espalda y hablaba como alguien que había pasado su vida viendo a otros mentir. Examinó la tumba y luego miró a Ethan. La trataré con delicadeza. Gracias, dijo Ethan. Su voz salió ronca. La excavación comenzó lentamente, la primera capa de tierra se desprendía en suaves y cuidadosas paladas. Ethan no pudo obligarse a mirar directamente. En cambio, observó el viento moverse entre los árboles, escuchó el suave ritmo de la pala. Kevin no estaba allí. Ethan le había preguntado la noche anterior si quería venir. Kevin había negado con la cabeza. Ya sé que está ahí. No necesito verlos probarlo. Así que Ethan se quedó en su lugar. A mitad del proceso, la doctora Bishop se arrodilló junto a la tumba y pasó suavemente la mano por el borde del revestimiento interior del ataúd. Frunció el ceño. ¿Algo anda mal?, preguntó Rowe. Ella no respondió al principio, luego suavemente: hay una fractura en la fibra de vidrio, horizontal. No es por la edad. Ethan se acercó. ¿Qué significa eso? Ella levantó la vista. Significa que algo empujó hacia afuera desde el interior. Un silencio cayó como polvo. La doctora Bishop apartó cuidadosamente los escombros de la tapa. Surgieron más detalles, marcas de raspaduras a lo largo del revestimiento interior, 2 uñas rotas incrustadas en el sellador. A Ethan se le revolvió el estómago. La doctora Bishop exhaló, su voz un susurro. Ella no estaba dormida cuando la metieron aquí. James parecía pálido. La causa de la muerte en el certificado era trauma por accidente de coche. No hay evidencia de trauma por fuerza contundente, dijo Bishop. No hay huesos rotos. Solo signos de hipoxia y pánico. Ethan miró fijamente el ataúd. Ella se despertó, murmuró. Bishop asintió ligeramente. Y nadie escuchó, añadió Ethan, más callado ahora. Nadie estaba escuchando. Dio un paso atrás, luego se arrodilló al borde de la tumba. Durante un largo momento, no dijo nada. Sus ojos permanecieron abiertos, pero su expresión cambió, algo se derrumbó dentro de él pero no se rompió.
Finalmente, susurró, no a los demás, no a la doctora, ni siquiera a sí mismo, sino a Claire, siento que haya tardado tanto. El informe se redactó esa noche. James Rowe tecleó cada palabra con la paciencia de alguien que ordena huesos. La doctora Bishop lo confirmó, la causa de la muerte no podía haber sido un accidente de coche. Claire Dawson había sido colocada viva en el ataúd. Los arañazos, los hematomas en sus muñecas, los fragmentos de adhesivo bajo sus uñas, contaban la historia que el archivo había intentado silenciar. María leyó el informe en su cocina, la luz del techo zumbaba débilmente. Se sirvió un vaso de agua y lloró sin sonido. Sus lágrimas no eran teatrales, eran cansadas, largamente contenidas, el tipo de llanto que llega cuando sabes que ayudaste a que algo terrible durara más de lo debido. Cuando terminó, dobló el informe, lo selló en un sobre y lo dirigió al fiscal del distrito. Atención, División de Homicidios no resueltos. Hizo una pausa antes de sellarlo, luego, con escritura cuidadosa, añadió, para Kevin Dawson. Porque los muertos merecen la dignidad de la verdad. Esa noche, Ethan condujo hasta el orfanato. Kevin estaba sentado en los escalones, con su cuaderno de dibujo en la mano, dibujando un árbol con raíces que se extendían hasta un espacio en forma de corazón bajo tierra. Ethan se sentó a su lado sin hablar. Ya no sueño con ella, dijo Kevin después de un rato. Es algo bueno. Ethan miró al cielo. Es algo triste, pero también más tranquilo. Ya no duele de la misma manera. Ethan observó el lápiz del niño moverse sobre la página. Hoy encontramos algo. Kevin no dejó de dibujar. Lo sé. Ethan lo miró. Ella luchó. Kevin dijo, sabía que lo haría. Por eso seguía viniendo a la tumba, no porque estuviera viva, sino porque no se había rendido. Volvieron a sentarse en silencio, uno al lado del otro. Ethan metió la mano en su abrigo y le entregó a Kevin un trozo de papel doblado. ¿Qué es?, preguntó Kevin. Su informe. La verdad, la parte que intentaron enterrar. Kevin lo desdobló lentamente, sus ojos escaneando la página. Sus labios se movieron ligeramente mientras leía. Luego, después de un momento, dijo, «Puedo quedármelo». «Es tuyo». Kevin lo dobló cuidadosamente y lo deslizó detrás de su dibujo. Ella no pudo dejar nada atrás. Ni cosas, ni casa, ni siquiera una voz. Hizo una pausa. Pero esto es como una voz. Ethan sonrió, una sonrisa suave y pequeña. Ella te tiene a ti, dijo. Kevin lo miró, con ojos demasiado viejos para su edad. ¿Crees que ella sabía que yo seguiría volviendo? Creo que esperaba que alguien lo hiciera. Kevin se apoyó en el costado de Ethan entonces, y el hombre le puso el brazo alrededor del hombro, no como un gesto, sino como una promesa. Sin prensa, sin tribunal, sin discurso de victoria, solo presencia. Y por primera vez, Ethan no se sintió como alguien que venía a salvar a un niño. Se sintió como un hijo, respondiendo al llamado de una madre que nunca había dejado de luchar, ni siquiera en silencio. La mañana en que la verdad salió a la luz, el cielo estaba despejado. No hubo truenos, ni música grandiosa, solo la luz del sol, esa que se derrama suavemente, sin pedir disculpas, tocando incluso los rincones más fríos del pueblo. Así sucedió, no con un grito, sino con un susurro que ya no podía ser ignorado. Ethan estaba en la plaza del pueblo junto al oficial James Rowe, sosteniendo el expediente en la mano como una frágil confesión. Detrás de él, María Grayson se ajustaba el cuello del abrigo, la barbilla levantada lo suficiente para no temblar. La doctora Bishop también estaba allí, alta y intranquila desafiante. Y junto a los escalones, a un lado donde las cámaras no podían captarlo del todo, Kevin sostenía la mano de Ethan, sus pequeños dedos apretando con tranquila resolución. Walter Grayson ya estaba en el podio, su voz pulida, sus gestos ensayados. Un cartel de campaña ondeaba detrás de él, integridad en el liderazgo, se leía. Estaba a mitad de una frase, algo sobre restaurar la confianza, cuando Ethan dio un paso al frente. Lamento interrumpir, dijo Ethan, no en voz alta, pero el micrófono lo captó de todos modos. Los ojos de Walter se entrecerraron, y por un momento, solo por un momento,
pareció un hombre viendo la marea subir y dándose cuenta de que su casa estaba construida sobre arena. Señor Langley, dijo, los bordes de su sonrisa resquebrajándose. Este no es el momento. Sí lo es, dijo Ethan. ¿Es exactamente el momento? Se volvió hacia la multitud reunida. No era grande, quizás 70 personas. La mayoría había venido por café gratis y algunos botones de campaña, pero ahora estaban en silencio, inclinándose. No planeaba hablar, continuó Ethan. Pero alguien tiene que hacerlo. Levantó la carpeta. Hace 2 meses, un niño de 6 años venía a la tumba de su madre cada semana y le decía a cualquiera que quisiera escuchar que ella no pertenecía allí, que algo no estaba bien. Nadie le creyó. Hizo una pausa. La mano de Kevin apretó más fuerte. Conocí a ese niño. Escuché. Seguí el rastro que dejó con sus lágrimas, y lo que encontramos. Su voz se entrecortó, pero se mantuvo firme. Lo que encontramos fue una mujer enterrada viva. Una enfermera llamada Claire Dawson. Una madre. Una mujer que decía la verdad. Un murmullo recorrió la multitud. Ethan abrió la carpeta y comenzó a leer: hallazgos de la autopsia, órdenes de DNR falsificadas, la declaración notariada de María, la foto del ramo encontrado en la basura. Los leyó como una escritura sagrada. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo silencio, el tipo que llega cuando algo pesado ha aterrizado finalmente. Luego llegaron las preguntas, bajas al principio, luego más agudas. ¿Es esto cierto? ¿Quién firmó esos papeles? ¿Por qué nadie dijo nada? Walter dio un paso al frente, ajustándose la corbata. Esto es un desafortunado malentendido, dijo, su voz deslizándose en un ritmo frío y cortante. Un intento de politizar el dolor personal. Todos lamentamos de manera diferente, pero no. María dijo en voz baja, Walter. Él se giró. Su voz no era fuerte, pero se extendió. No finjas que no lo sabías. Leí el memorándum. Tú lo firmaste. El viento le revolvió el pelo, peinándolo suavemente hacia atrás. Me dijiste una vez que algunas personas no estaban destinadas a durar en sistemas que no podían controlar. Pero Claire no quería control. Solo quería proteger a sus pacientes. La destruiste por eso. La mandíbula de Walter se apretó. María. Te perdoné antes de saber siquiera lo que estaba perdonando, dijo ella. Pero no lo haré de nuevo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de rendición de cuentas, de memoria, de las 1000 pequeñas traiciones que la gente tolera hasta que ya no puede más. Entonces alguien desde atrás gritó, revisen las otras muertes. Y otra voz, ¿cuántas más? Walter abrió la boca, pero no le quedaba nada que decir. El oficial Roe dio un paso al frente. Señor Grayson, tendremos que llevárnoslo. No fue un arresto dramático. Sin esposas. Solo un hombre bajando lentamente de un escenario en el que nunca mereció estar. Al pasar junto a Ethan y Kevin, miró al niño. Hubo un destello de algo en su expresión, no remordimiento, no miedo, algo más frío. No sabes lo que has empezado, dijo. Kevin lo miró, con los ojos firmes. Yo no lo empecé, dijo suavemente. Tú lo hiciste. Yo simplemente no dejé que se quedara oculto. Walter parpadeó, aturdido por un segundo. Luego se dio la vuelta. La plaza comenzó a vaciarse. Las conversaciones florecieron, urgentes, confusas, decididas. Pero Ethan permaneció inmóvil, observando a Kevin trazar con el pie una grieta en el hormigón. Ella fue valiente, dijo Kevin. No gritó. Solo trató de aguantar. Ethan se arrodilló a su lado. Tú también fuiste valiente. Kevin negó con la cabeza. No. Yo solo fui ruidoso, hay una diferencia. Ethan sonrió. Supongo que no. Desde el otro lado de la plaza, María los observaba. Sus ojos estaban húmedos, pero su espalda recta. Por primera vez en años, no estaba guardando los secretos de nadie, ni siquiera los suyos.
caminó hacia ellos y se arrodilló junto a Kevin. Tu mamá ayudó a mi mamá una vez, dijo. Se sentó con ella durante 1 hora después de que terminara su turno. No tenía por qué hacerlo, pero dijo, nadie debería morir sintiéndose solo. Kevin la miró. Ella no murió sola. María sonrió. No. No lo hizo. Se sentaron allí, los tres mujer, hombre, niño cada uno llevando un pedazo de la historia de Claire, y ninguno de ellos lo llevaba solo. Más tarde esa noche, en el cementerio, alguien dejó una nueva lápida, simple, lisa, colocada junto a la que una vez fue demasiado sencilla. Decía, Claire Dawson. Madre. Enfermera. Verdadera. No gritó. Solo aguantó. A su lado, una pequeña caja de madera estaba escondida en la hierba. Dentro, el dibujo de Kevin de un árbol, sus raíces envueltas suavemente alrededor de un corazón bajo la tierra, y una nota doblada escrita con letra cuidadosa de niño, mamá, te escuché. Ahora ellos también. La celda estaba limpia, tranquila, demasiado tranquila para un hombre como Walter Grayson. Las paredes eran pálidas, la luz del techo parpadeaba como si no pudiera decidir si quedarse. Se sentó al borde de un estrecho catre, con las manos apoyadas en las rodillas, como si todavía esperara que alguien abriera la puerta y le explicara que todo había sido un malentendido. Nadie vino. El silencio no era un castigo, era una reflexión. Y en esa reflexión, todo lo que Walter había pasado una vida construyendo volvió a él, no como triunfos, sino como sombras, nombres sin calidez, aplausos sin significado, un poder que se desvaneció en el momento en que los titulares cambiaron. Por primera vez en años, era solo un hombre en una silla, sin podio, sin su esposa a su lado, sin el estandarte de la fundación a sus espaldas, solo ecos. La detective Janice Holloway fue la asignada a su declaración. Cerca de los 50, con el pelo salpicado de plata recogido en un moño sin pretensiones. No suavizó la voz, no se apresuró. Puso el expediente sobre la mesa de metal y golpeó 2 veces con su bolígrafo. Usted lo sabía, dijo. Walter miró sus manos. Usted no tomó las decisiones por pánico, continuó. Fueron calculadas. Los documentos falsos, la presión sobre el forense, los pagos, los correos electrónicos que eliminó y los que su esposa guardó. Walter no se inmutó. Quiero entender algo, dijo Holloway. No para mi informe, para mí. ¿Por qué ella? ¿Por qué Claire? Walter finalmente levantó la vista. Su voz era seca. Hacía demasiadas preguntas. Eso es lo que hacen las enfermeras, dijo Holloway. Hacen preguntas cuando algo parece estar mal. Miró más allá de ella. Ella me miró, dijo. La noche que desapareció, no me acusó, no gritó. Simplemente miró como si pudiera ver a través de mí, como si ya supiera lo que había hecho. ¿Lo sabía?, preguntó Holloway. No respondió. Ella deslizó una foto sobre la mesa, la nueva lápida de Claire, la que el pueblo colocó junto a la tumba que la había traicionado. Walter la miró fijamente, con la boca apretada. La convertirán en algo que no era, dijo en voz baja. No, dijo Holloway. La recordarán por lo que fue. Y a usted por lo que intentó hacerla desaparecer. Sus dedos se cerraron lentamente en puños. Usted no sabe lo que este pueblo le hace a los hombres que caen. Ella le sostuvo la mirada. No necesito saberlo. Sé lo que les hace a las mujeres que resisten. María lo visitó una vez. No vestía de negro, no se sentó. Se puso de pie detrás del cristal con los brazos cruzados y el corazón tembloroso. Walter levantó el auricular del teléfono. María dudó, luego levantó el suyo. No dijo nada. Él se aclaró la garganta. ¿Viniste? Su voz era un hilo. Quería ver tu cara. No la que usabas en la gala, la verdadera. La sonrisa de Walter era amarga. Decepcionada. No, dijo ella. Tampoco sorprendida. Esa es la tragedia, ¿verdad? Él apartó la mirada. Lo construí todo para nosotros.
Lo construiste para ti mismo, respondió ella. Solo me arrastraste para ver el panorama. Cerró los ojos. ¿Me odias? Los ojos de María se suavizaron, pero no por misericordia. No, dijo. Te compadezco. Porque en algún momento, creíste que merecías ser intocable. Se puso de pie. Y ahora lo eres, solo que no de la manera que esperabas. No la vio irse, pero sintió que la habitación se encogía. El juicio fue rápido, la evidencia irrefutable, correos electrónicos, grabaciones, testimonios de testigos. La ciudad que una vez aplaudió a Walter con copas tintineantes ahora lo observaba detrás de los periódicos y persianas bajadas. La sentencia se celebró en una mañana gris, del tipo que hacía pensar en lluvia incluso cuando no caía. Ethan estuvo allí. También Kevin. Se sentó en la parte de atrás, con las pequeñas manos cruzadas, los ojos fijos. Cuando Walter se puso de pie para hablar, la sala se silenció. Se aclaró la garganta. Su traje ya no le quedaba como antes. Su voz, aunque todavía suave, se quebraba por los bordes. No espero perdón, dijo. Solo pido que la gente recuerde que no siempre fui así. Ethan se puso de pie. Quizás no naciste así, dijo. Pero lo elegiste. Cada encubrimiento, cada firma, cada vez que viste a alguien más débil y decidiste que era desechable. Walter miró al niño a su lado. Convertiste a un niño en tu oponente. Kevin no habló. No necesitaba hacerlo. El mazo del juez cayó, 27 años, sin libertad condicional durante los primeros 12. Walter parpadeó una vez, luego bajó la cabeza. Fuera del juzgado, el sol finalmente se abrió paso. Ethan y Kevin caminaron hacia los escalones donde una vez habían dejado una bolsa de papel, el lugar donde se encontró el primer dibujo. Kevin se sentó. ¿Se acabó?, preguntó. Ethan respiró hondo. La peor parte sí. El resto llevará tiempo. Kevin asintió lentamente. Parecía triste. Walter. Sí. Kevin dijo, no arrepentido, solo vacío. Ethan le pasó un brazo por el hombro. Algunas personas llevan el peso de lo que hicieron. Algunas llevan el peso de quienes se negaron a ser. Kevin levantó la vista. ¿Cuál eres tú? Ethan sonrió. Intentando no ser ninguno. Solo intentando estar presente. El niño se apoyó en él. De fondo, la gente pasaba. Algunos se dieron cuenta, la mayoría no. Pero en ese pequeño rincón del mundo, dos vidas habían cambiado de forma, no por venganza, no por victoria, sino por la verdad dicha, vivida y escuchada. La habitación era pequeña, de hormigón, estéril, del tipo de espacio diseñado para contener lo que nadie quería ver. Walter Grayson se sentó solo, frente a una mesa de acero. Sus manos seguían siendo fuertes, pero habían dejado de agarrar las cosas con certeza. Miraba el suelo, no porque estuviera avergonzado, sino porque no le quedaba nada a qué mirar. La puerta se abrió. Pasos suaves, mesurados. Ethan entró. Sin guardias, sin ruido, solo ellos dos, como debería haber sido, lejos de micrófonos, lejos de un tribunal, lejos de los guiones pulidos que cada uno había llevado como piel. Walter no levantó la cabeza. Imaginé que vendrías, dijo. Casi no lo hago, respondió Ethan. Pero hay una cosa que necesitaba decir, y una cosa que necesitaba escuchar. Walter exhaló, lento y constante. Obtuviste lo que querías. Ethan se acercó. No. No te quería entre rejas. Quería que Claire volviera a casa con su hijo. Pero no pude darle eso, así que le di la verdad. Walter finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, cansados de una manera que Ethan reconoció, no por falta de sueño, sino por llevar una vida que se había derrumbado bajo su propio peso. Era una buena enfermera, dijo Walter en voz baja. Demasiado buena. Ethan se sentó frente a él. ¿Es esa tu confesión? No, dijo Walter. Ese es mi pesar. Ethan se inclinó hacia adelante.
Entonces di la verdad. Toda ella. No porque te vaya a liberar, sino porque alguien ahí fuera, alguien pequeño y asustado y que todavía está aprendiendo a confiar, necesita saber cómo suena la justicia cuando la pronuncia quien la quebrantó. Walter parpadeó. Luego, finalmente, comenzó. Ella vino a mí, dijo. No con amenazas, no con demandas, solo con sus notas, su pequeña libreta de espiral. Dijo, creo que alguien está cometiendo errores y están lastimando a la gente. Se rió una vez, amargo y suave. Errores. Así lo llamó ella. No tenía ni idea. Ella tenía toda la idea, corrigió Ethan suavemente. Simplemente eligió no usarla como arma. Walter se frotó la frente. Pensé que si le pagaba, se echaría atrás. Pero no quería dinero. Quería rendición de cuentas. Fue entonces cuando lo supe. ¿Supiste qué? Que no se detendría. Y si ella no se detenía, otros podrían empezar. Todo podría desmoronarse. Así que la enterraste, dijo Ethan. Walter se encogió. No quise matarla. Intentaste silenciarla. Walter asintió. No se suponía que se despertara. El silencio llenó la habitación como una marea. Ethan miró sus manos. Ella arañó el interior de ese ataúd. ¿Lo sabías? Los ojos de Walter se llenaron, no de piedad, sino con el crudo dolor de la consecuencia. Ella todavía estaba viva, dijo Ethan, con la voz débil pero firme. Y sabías que podría estarlo. Simplemente no esperaste lo suficiente para averiguarlo. Walter susurró, no esperé en absoluto. Ethan cerró los ojos. Ahí estaba. Ni redención, ni disculpa, solo la verdad, desnuda, magullada y tardía. Walter se limpió la cara con el dorso de la mano. La oigo a veces por la noche. No gritando. Respirando. Ethan lo miró. Ella no gritó. Ella aguantó. Walter dejó que eso se asentara en su pecho como un peso. Lo arruiné todo. Ethan se puso de pie. No. No arruinaste todo. Solo las partes que podrían haber importado. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Vine aquí no para perdonarte, eso no es mío para dar. Pero vine a decirte esto, ella gana. Walter parpadeó. Cada vez que su hijo ríe, ella gana. Cada vez que alguien dice su nombre con reverencia en lugar de vergüenza, ella gana. No la borraste. La hiciste inolvidable. Ethan metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó algo sobre la mesa, un dibujo. El de Kevin. Un árbol con raíces envueltas suavemente alrededor de un corazón. Walter lo miró. Su mano se cernió, luego descendió lentamente para tocar el papel. Por un momento, solo miró. Ethan caminó hacia la puerta, la abrió hasta la mitad, luego miró hacia atrás. Dijiste que ella hacía demasiadas preguntas, dijo. Ese nunca fue el problema. Walter levantó la vista. El problema, dijo Ethan, era que tú tenías demasiadas respuestas, y ninguna de ellas era honesta. Dejó la puerta abierta detrás de él, y por primera vez, Walter Grayson no se apresuró a cerrarla. Simplemente se sentó allí, con el dibujo bajo sus dedos, y dejó que el silencio le respondiera. La casa tenía 2 dormitorios, un columpio en un árbol y un porche delantero orientado al oeste, donde el cielo siempre parecía suavizarse antes de oscurecer. Ethan la había encontrado después del juicio, escondida en una calle tranquila que olía a madreselva en primavera. No era grande, pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba sentirse segura, y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no era una fantasía, era una decisión. Kevin se mudó 2 semanas después, con una sola maleta, un cuaderno de dibujo y un oso de peluche que ya no tenía nombre, solo recuerdos. Todavía no llamaba a Ethan papá, pero ya no dudaba cuando Ethan le tendía la mano. Eso era una especie de comienzo. Cada mañana, desayunaban juntos, panqueques los domingos, tostadas y fruta los días de escuela.
Kevin insistía en cortar las fresas él mismo, incluso si eso significaba que los trozos eran desiguales. Ella solía dejarme hacer esto, dijo una vez, limpiándose el jugo de los dedos. Mi mamá decía, está bien si están un poco desordenados, así es como saben los buenos. Ethan sonrió y asintió. No se apresuró a responder. Estaba aprendiendo a dejar espacio para el silencio, ese que no escocía sino que permitía que los recuerdos aterrizaran suavemente. A veces la curación sonaba como una cocina tranquila, un cuchillo afilado y un niño recordando fresas. Visitaban el cementerio una vez a la semana, no porque Kevin lo necesitara, sino porque quería que ella supiera que él estaba bien. Siempre llevaba algo diferente, una piña, un dibujo, una cinta, una vez incluso una nota doblada tan apretadamente que Ethan no podía leerla, pero vio a Kevin presionarla contra la lápida como un secreto que se pasaba entre mundos. En una de esas visitas, Kevin se sentó junto a la piedra y dijo, ya no sueño con ella como solía hacerlo. Ethan lo miró. ¿Eso te entristece? Kevin pensó un momento. No. Creo que quizás ahora ella sueña conmigo. En la escuela, Kevin volvió a dibujar, no solo corazones y estrellas, sino escenas enteras, bosques, personas, casas de luz. Su maestra llamó a Ethan una tarde. Es tranquilo, pero amable. Y cuando otro estudiante lloró la semana pasada, Kevin se sentó a su lado durante 20 minutos y no dijo una palabra. Simplemente se quedó. Ethan sonrió por teléfono. Eso suena a su madre. Llegó la primavera. El porche floreció con macetas que Kevin había ayudado a plantar. Ethan le enseñó cómo pellizcar suavemente las hojas muertas, como no todo lo que parece perdido lo está realmente. Ahora hablaban más, no solo del pasado, sino de lo que venía. ¿Puedo ser alguien diferente aquí?, preguntó Kevin una vez. Ethan levantó la vista del jardín. ¿Diferente de qué? Que el niño que lo perdió todo. Ethan se puso de pie y se limpió las manos. No tienes que dejar de ser él. Simplemente creces a su alrededor. Kevin asintió lentamente. Como un árbol con una cicatriz. Exactamente así. Una noche, mientras guardaba los platos, Ethan encontró un trozo de papel doblado en la encimera de la cocina. Era la letra de Kevin, no tienes que tener miedo de que me vaya. Sé que no lo harás. Ambos nos quedamos. Ethan se sentó y miró la nota durante mucho tiempo. Luego la guardó en el cajón superior, junto al viejo reloj de su madre y el obituario de Claire, el que él mismo había reescrito, comenzando no con cómo murió, sino con cómo vivió. A veces, al anochecer, Ethan se sentaba en el porche con una taza de café y observaba a Kevin columpiarse bajo el roble, con el pelo revuelto por el viento, la risa surgiendo como algo recuperado. Los vecinos pasaban, asentían, saludaban. Algunos conocían la historia, la mayoría no. Pero nada de eso importaba, porque a veces las vidas más extraordinarias se tejen con tardes ordinarias, con manos pequeñas, gracia tranquila y la forma en que dos personas pueden reconstruir sobre los escombros sin tener que decir nunca, estoy roto. Simplemente siguen apareciendo juntos. Una noche, mientras el sol caía como miel lenta sobre las tablas del suelo, Kevin se acercó a la habitación de Ethan con una manta. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Ethan abrió las sábanas. Claro. Yacieron en el suave silencio de la noche, uno al lado del otro, el ventilador tic-taqueando suavemente arriba. Después de un largo silencio, Kevin susurró, ¿crees que le gustaría aquí? La voz de Ethan se quebró. Creo que sentiría paz aquí. Kevin asintió. Yo también. Pasaron unos minutos, luego Kevin se dio la vuelta y susurró una cosa más, tan silenciosamente que Ethan no estaba seguro de haberlo imaginado. Pero era real. Buenas noches, papá. Ethan no respondió de inmediato. Simplemente le tomó la mano al niño bajo la manta, la sostuvo como algo sagrado, y dejó que el silencio hablara todo lo que él no podía. En la quietud que siguió a todo el juicio, los titulares, las ondas de indignación que se desvanecían, la vida no volvió a la normalidad. En cambio, eligió convertirse en algo nuevo. La gente comenzó a mirar más de cerca los archivos, a las madres, a las enfermeras silenciosas que nunca pidieron aplausos pero que daban testimonio cada noche.
Algunos escribieron cartas a antiguos colegas, algunos visitaron tumbas que habían evitado durante mucho tiempo. Otros, por primera vez, escucharon cuando alguien susurró, algo anda mal. Y Kevin, ahora un niño con ojos más firmes y sueños más tranquilos, dijo una vez en el porche, no quiero que lo que le pasó a ella sea el final. Quiero que sea la razón por la que alguien más se salve. Ethan asintió. Entonces seguiremos contando su historia, no porque sea fácil, sino porque importa. Lo que comenzó como la voz temblorosa de un niño en un cementerio se convirtió en algo más grande, algo inquebrantable. La verdad, cuando es enterrada, no muere. Espera. Y cuando resurge, nos pide algo, mirar, escuchar, creer en los silenciosos. Porque en algún lugar, incluso ahora, hay otro Kevin, otra Claire, otro silencio que necesita ser roto por la amabilidad, por el coraje, o por alguien que simplemente se niega a marcharse. Y quizás esa sea la justicia más poderosa de todas, no lo que se castiga, sino lo que se ve, se eleva y se ama al fin. En la quietud que siguió al juicio, al ajuste de cuentas público, a la silenciosa reconstrucción, algo más suave comenzó a crecer, no solo justicia, sino comprensión. Porque historias como la de Claire no terminan en los tribunales. Continúan en los pasillos de los hospitales, en los orfanatos, en los rincones olvidados donde alguien todavía tiene demasiado miedo para hablar, y donde alguien más debe ser lo suficientemente valiente como para quedarse y escuchar. Ethan dijo una vez, la verdad no es ruidosa. Es paciente. Y cuando finalmente la escuchamos, no grita, pregunta. Nos pide que prestemos atención a las amabilidades invisibles, a las advertencias suaves, al niño tranquilo que sabe más de lo que debería, a la mujer que se atrevió a decir, esto no está bien, incluso cuando nadie estaba dispuesto a creerle. Esta no es solo la historia de Claire. Pertenece a cada mujer que ha sido silenciada, a cada cuidador que ha pasado desapercibido, a cada anciano que ha confiado y ha sido traicionado, y a aquellos de nosotros que todavía estamos aquí para recordar, para cambiar las cosas y para transmitir la verdad. Así que, si alguna vez te has sentido inaudito, no estás solo, y nunca lo estuviste. A todas las mujeres que me escuchan, especialmente a las mayores de 65 años, que han cargado generaciones sobre sus hombros, que han criado hijos y mantenido familias unidas mientras el mundo miraba hacia otro lado, las vemos. Honramos su fuerza, su dulzura, sus historias. ¿Alguna vez se han quedado en silencio cuando su corazón gritaba la verdad? ¿Qué les dio el coraje para finalmente hablar o para seguir adelante? Me encantaría escuchar su voz en los comentarios a continuación, porque quizás la curación comienza justo ahí, con ustedes.